fallas en conexión a internet, por lo cual seguiré manteniendo la cámara apagada. Y también por ahí espero no les cause alguna molestia escucharme toser o algo por el estilo, ya que me encuentro un poco enferma, ¿de acuerdo? Entonces, hace una semana no nos vimos, fue puente. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ponernos al corriente con el tema que no vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Solamente que aquí no los estoy viendo. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Ya los visualicé. Bien. El tema de la semana pasada corresponde al tema de delegar. Es uno de los temas muy importantes por los cuales nosotros tenemos que entenderlo, más que nada por la situación en cuanto hacemos trabajos en equipo y muchas de las veces nos cuesta principalmente nos cuesta estar delegando actividades a diferentes compañeros, ya que a lo mejor no le tengo confianza porque ya una vez me quedó mal. O por otras cuestiones en donde yo mejor prefiero aventarme todo el trabajo yo en vez de repartirlo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las características que yo voy a elegir del equipo, de los integrantes de mi equipo principalmente. Entonces, esto, ¿cómo nos podemos basar para que nosotros podamos delegar? Recordemos tantito los temas que vimos hace 2 semanas, que fue el tema de análisis FODA, en donde veíamos tanto nuestras debilidades y fortalezas. Entonces, recordemos que a través de ello, a través de las fortalezas, podemos buscar las oportunidades y a través de las debilidades, las amenazas. Entonces, esto sería muy importante tomarlo en cuenta cuando de delegar hablamos, ¿vale? Vamos a ver un poquito más detallado el tema. Delegar es principalmente otorgarle a otra persona una responsabilidad a una cierta actividad o inclusive una cierta situación, ¿no? ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar tanto que esté una o más personas dentro de la situación y principalmente una persona va a tomar el rol de delegar, tú haces esto, tú haces el otro y tú haces el otro, y yo me encargo de hacer esto, con toda la intención de repartir las actividades lo más equitativamente posible. Sin embargo, no hay que tomar a la ligera que el rol que tiene la persona que está delegando no es tomarlo a la ligera, no, por el contrario, esto conlleva una responsabilidad muy amplia porque independientemente de lo que le toque hacer a cada quien, la persona que está delegando tiene que tiene que conocer cuáles son las habilidades con las que cuenta su equipo. Es decir, yo no voy a poner tal vez a Erika a recortar FOMI suponiendo que vamos a hacer un adorno de Navidad, ¿no? No lo voy a poner a recortar a él FOMI porque tal vez está igual que yo, ¿no? También tiene un mal recorte, ¿no? Porque hasta para recortar FOMI tiene su chiste, ¿no? Entonces, si yo sé que a Eric no les funciona eso, pues no lo voy a poner a hacer eso, ¿de acuerdo? Tengo que buscar cuáles son las fortalezas de mi equipo para que con base a ello yo pueda tomar una decisión certera de las actividades que él puede ejecutar y con base a ello no tenga ningún problema con la entrega de las actividades que yo tenga que hacer en un cierto periodo, ¿de acuerdo? Esto nos está encaminando a la parte también del liderazgo. Quien toma tal vez el rol de delegar también va a tomar en un momento determinado el rol del liderazgo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que con base a ello, como les he mencionado, ¿no? Ahorita es justamente el entrenamiento con el cual nosotros vamos a estar basándonos dentro de la escuela, aprender a trabajar en equipo con la intención de estar aplicando y desarrollando las habilidades sociales, las habilidades intrapersonales y demás. Esto nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros para que en un momento futuro, cuando ya estemos en un área laboral, ya no nos sea tan costoso el poder ingresar, el poder adaptarme tanto a las normas, a las reglas, a los objetivos que tienen alcanzar, porque yo ya voy a ser una persona que ya tiene que ya hizo esto en un momento determinado, que no es solamente que nosotros los pongamos a trabajar en equipo porque los querramos molestar o por algo por el estilo, no, tiene la otra parte en donde con base a este tipo de actividades nosotros estamos fomentando que ustedes desarrollen ciertas habilidades, ¿vale?
Y muy bien, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener en cuanto nosotros em, empezamos con esta parte de delegar? Bueno, pues principalmente vamos a tener mayor tiempo libre, ya que muchas de las veces en cuanto ya me harté de mi equipo, ya no confío en él y demás, paso al punto de mejor lo hago yo sola, ya no voy a requerir ayuda de nadie y bueno, tan solo le digo a mi equipo, apóyame con un poco de, no sé, de dinero porque gasté tanto en impresiones, gasté tanto en papel bond o no sé, demás situaciones que después he escuchado ahí los trueques que hacen cuando de trabajo en equipo hablamos. Entonces, estamos hablando que el tiempo que yo le estoy invirtiendo a un trabajo en particular, cuando ese trabajo debía ser de 8 personas, me está consumiendo un tiempo y dicho tiempo lo podría estar destinando a más actividades. Posteriormente también tendremos que aprovechar las competencias que tiene mi equipo, justamente como se lo mencionaba al principio, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas para que con base a ello yo le pueda destinar actividades? Después tendríamos una mejor productividad en cuanto a entrega, que también tendría que ver con esta parte de la calidad. ¿Qué calidad y qué productividad estoy entregando de un trabajo en particular? Esto también nos va a garantizar que si todo mi trabajo todo mi equipo de trabajo está entregando a la par, está entregando las cosas de manera efectiva, pues voy a adquirir algunos compromisos que esto me va a conllevar a que, principalmente a que yo sea una persona que esté desarrollando ampliamente la parte de la responsabilidad y también de la entrega de calidad, ¿vale? Poco a poco esto nos va a ir beneficiando a la parte de la motivación, porque una vez que yo ya vi que yo ya cuento con un equipo sólido con el cual puedo confiar, bueno, siento mayor motivación y con esto voy sumando un poco más de actividades en donde yo sé que con el equipo que yo traigo podría tener grandes ventajas, ¿no? El que yo pueda entregar tanto en tiempo y en forma. Y finalmente la parte de organización, en donde me doy cuenta que con base a la parte de delegar y demás, yo empiezo a desarrollar esta parte de organización, en donde yo voy a organizar, y bueno, no solamente organizar a las personas, ¿no? Estoy organizando quién va a hacer qué, estoy organizando tiempos, estoy organizando objetivos y demás, y esto, bueno, más adelante nos va a traer consecuencias muy positivas una vez que estemos trabajando en la parte laboral 100%, ¿vale? Eh, muy bien, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda acerca del tema de delegar. Es un tema muy cortito. Sí, ¿no? ¿Ya se me durmieron? No. No. ¿No tienes dudas o no te has dormido? Ah, bueno, por aquí No, no me he dormido. Ajá, ok, perfecto. Muy bien. Hay solamente una cosa más que agregar sobre este tema, en donde justamente les comentaba la parte en donde yo no estoy empezando a confiar en mi equipo, ya me quedo mal una, dos, tres veces, entonces hay que tener cuidado con no caer en una de estas tres situaciones. En la parte de no confío ni en lo que estoy haciendo, ni en lo que van a hacer, entonces ya lo que salga, ¿no? Eso no sería lo correcto porque no sería una entrega totalmente viable, ¿no? Una entrega de calidad, como lo mencionábamos hace unos momentos. También, por la otra parte, es no te tengo confianza. Cuando nosotros empezamos a destinar este tipo de palabras a mi equipo, lamentablemente surge esta situación en donde podemos llevar a una zona confort a las demás personas porque van a decir, bueno, si ya me di cuenta que tal vez Hailey se desespera mucho porque yo no hago caso, me la paso jugando y demás, pues así lo voy a hacer para las próximas entregas porque en realidad yo no quiero hacer nada, ¿no? Mejor que solo aviente ella y total, me ponen calificación a mí, tal vez le doy unos 150 pesos y ya quedó. No hay que caer en esto porque inclusive nosotros como líderes podríamos estar orillando a mi propio equipo a que sea cómodo, ¿no? A que no busque más y que no busque precisamente la parte de estar trabajando dentro del equipo, ¿no? Y finalmente también
no caer en la cuestión de me gusta hacer las cosas a mi modo, lo vamos a hacer de la siguiente forma y no me importa, ¿no? Así lo vamos a hacer y no tomo en cuenta las decisiones que tienen, bueno, las ideas que va a tener mi equipo de trabajo. También es un punto muy importante. En cuanto hablamos de delegar, no es solamente la parte de vas a hacer esto, esto, esto y el otro, sino también escuchar la propuesta, ¿no? Que podría hacer la otra persona, porque tal vez, y aún yo no conozco al 100% a los integrantes de mi equipo, ya le estoy destinando una actividad, ¿no? Entonces, si dicha actividad no les funciona porque simplemente carece de conocimientos o habilidades para desarrollarla, hay que tener también la apertura para poder escuchar a las personas, ¿no? A los integrantes de mi equipo para saber de qué manera puede ser más funcional el que yo le esté destinando ciertas actividades, ¿vale? Y muy bien, a grandes rasgos, ese fue el tema de la semana pasada. No hay actividad, no hubo tarea. Y muy bien, pasaremos al tema de esta semana. El tema de esta semana tiene que ver con la parte de libertad y con la libertad como resultado de compromisos, ¿de acuerdo? Por aquí les puse un pequeño pensamiento que nos regala Víctor Frank, en donde nos menciona esta parte, que es en realidad el hombre, es el ser que siempre decide lo que es. Porque nos compartirá este pensamiento? Bueno, principalmente porque nos habla sobre la libertad que tenemos cada uno de nosotros en pensar, en hacer y en construir cada uno. Tanto a lo largo de nuestra vida, tal vez nos están imponiendo el qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ejemplo, nuestros padres, ¿no? Nos ponen ciertos límites a esta parte en cuanto yo quiero salir, sí sales, pero regresas a tales horas. Si no regresas a tales horas, pues no te pierdes una próxima salida, ¿no? Sería como esta parte del castigo. Bueno, un castigo en donde yo ya sé cuál es la consecuencia que puedo tener si llego más tarde de la hora acordada, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a regular un poquito en cuanto a la parte de compromisos, porque cuando yo adquiero cierta libertad, también estoy con la parte, a ver, permítanme tantito. Creo que ya. Permítanme tantitito, chicos. No se preocupe, profe. Ay, gracias, chicos. Gracias, Eric, por ahí. Y bien, hasta se me fue lo que les estaba comentando, pero justamente este tema también deriva de la parte de delegar, porque en cuanto yo estoy aprendiendo a delegar, no solamente guiar a un equipo de trabajo, también estoy aprendiendo a delegar cómo voy a estar desarrollando la parte de la libertad, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una cierta libertad, tenemos libertad de pensamiento, libertad de decidir y demás. Tal vez aquí regreso a la parte de los padres, ¿no? Cuando tenemos una edad entre desde los 0 años hasta los 18 supuestamente, estamos con la parte de asumir, ¿no? Asumir tanto las reglas, las normas y demás. Una vez que tal vez yo paso este periodo 18 hacia arriba, no cambia tanto, porque después cambia la dinámica en los padres, ¿no? Bueno, sí, ya tienes la mayoría de edad, pero sigues viviendo en mi casa y son mis reglas, son mis normas y demás. Y muy acertado, ¿no? Porque precisamente pues estamos en esta parte de desarrollo, no solamente en la parte de adolescentes, sino una vez que ya empezamos de los 18 hacia arriba, empezamos con un desarrollo de tanto de adolescente a adulto, ¿no? Ya en donde voy a asumir mis propias decisiones, voy a asumir aún de medida un poco más grande la parte de las consecuencias que yo vaya a obtener de acuerdo a ciertas decisiones, ¿de acuerdo? Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque dentro de la edad en la que ustedes tienen, podrían creer que, bueno, es que no tengo tanta libertad porque mis papás me imponen, porque a lo mejor yo quiero hacer algunas cosas, me dicen que están mal vistas y demás. Eso es, bueno, es totalmente cierto. Tal vez en estos momentos no tenemos tanta libertad. Sin embargo, ¿dónde podríamos aplicar cierta libertad? Esa parte de libertad en donde ya no nos están tanto en esta parte de asumir,
las decisiones que toman los papás o las normas y reglas y demás situaciones que nos imponen estando en un núcleo familiar, lo podríamos estar expresando justamente en la parte de la escuela, ¿no? Donde ya dejamos ver un poquito más cómo es nuestra personalidad. Justamente pues esta modalidad no nos permite el poder hacer eso, ¿no? Porque ahí ya empezamos un poquito más con el desarrollo, empezamos a aplicar habilidades sociales. En cuanto nosotros estamos con nuestros grupo de amigos y demás, pareciera que no estamos aplicando habilidades sociales, pero de alguna u otra forma las terminamos aplicando. Entonces es aquí el momento en donde empezamos a decidir con qué compromisos quiero asumir con base a la libertad, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito más a fondo de qué trata este tema. Bueno, principalmente, ¿qué entendemos por libertad? Por aquí nos mencionan algunos conceptos, que la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. En otras palabras, ¿cómo podríamos definir esto? Bueno, que cada uno de nosotros tenemos ciertos valores y con base a ellos podemos tener la facultad y libertad de poder decidir hacia ciertas acciones. Tal vez Eric puede tomar una decisión, bueno, cada uno de nosotros podemos tomar ciertas decisiones en particular y diferentes, pero cada uno de nosotros tenemos a lo mejor más desarrollado un valor que el otro, ¿no? Entonces, esto va a ir muy de la mano con cuál va a ser el resultado de mi decisión, ¿de acuerdo? Si soy una persona que todavía no sé asumir normas, no sé asumir reglas o como lo platicábamos en algunas sesiones pasadas, simplemente no sabemos cómo comportarnos, no sabemos seguir esta parte de círculos sociales que cada uno de ellos tiene un ciertos roles y ciertos normas y reglas. Entonces, cuando yo no, de plano, no sé seguir esto, pues sería muy difícil que yo empiece a entender a libertad como tal cual es, porque no es la parte en donde me voy a poner en un estado egocéntrico y yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo lo conozco a mi manera y así lo voy a hacer. No, tampoco vamos por esa parte. ¿Por qué? Porque la libertad también nos comentan aquí que va a ser un estado, una condición en la cual nos vamos a encontrar cada uno de nosotros, que nuestra condición no tiene una condición de prisionero, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos esta cierta libertad, tal vez desde un punto de vista muy vago, ¿no? En donde tal vez el día de hoy yo no quiero desayunar cereal, ¿no? Como acostumbra. Entonces, de manera libertad, con mucha libertad puedo expresarlo y decir, a lo mejor quiero desayunar un licuado, ¿no? Un licuado con un pan, no sé. Entonces, de esta forma, en pequeñas pizquitas vamos teniendo cierto dosis de libertad, pero una cosa es libertad y otra cosa es el libertinaje. ¿Qué podríamos, a ver por aquí, quién veo? Erika, ¿puedes encender tu micrófono? Erika, ¿ya te nos dormiste? Creo que ya se nos durmió Erika. Ah, no. O quién se... Ah, no, Yuridia, ya te escuché. Aprovechando que tienes... Sí, Yuridia, ¿te reíste tú? Sí. Sí, esa es mi prima. Ah, miren, ya se durmió Erika, yo creo. Pero bueno, te No, pregunto a ti, ¿cuál sería la diferencia entre libertad y libertinaje? mm, libertad, yo siento que es el poder salir y expresarte a tu manera, y libertinaje es salir como a divertirte, ¿no? Podría, sí, relacionamos mucho esta parte del libertinaje con la parte de divertirnos, ¿no? Ujú. Sin embargo, va un poquito más amplio, ¿no? El libertinaje es en donde no voy a tomar ni siquiera las normas ni las reglas que me están imponiendo, porque inclusive cuando vamos a un lugar, tal vez a bailar, a cantar, bueno, a donde podemos expresarnos y ahí disfrutar de una noche, inclusive ahí hay ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? A lo mejor de tales a tales horas ya no puede ingresar nadie o de tales a tales horas ya no se vende alcohol, bueno, que es muy difícil que ya no vendan alcohol también en la madrugada, pero supongamos que hay esa regla. Cuando nosotros hablamos de libertinaje, pues ya es la parte en donde no voy a seguir las normas ni las reglas, yo
esta parte un poco egocéntrica. ¿Cuánto dinero quieres para que me vendas lo que yo quiero, no? Quiero las cosas rápido, las quiero a mi modo y bueno, con esa parte podríamos distinguir la parte de la libertad, porque la libertad se va a basar principalmente en criterios de valores y por otra parte el libertinaje ni siquiera va a tomar valores, ni razón, ni voluntad, ¿vale? ¿Queda claro la diferencia, chicos, entre libertad y libertinaje? Sí, Muy bien. Por aquí también nos mencionan, la vida del ser humano es como un libro. Cuando nacemos está blanco con todas sus páginas por escribir, con sus decisiones y actos libres. Va componiendo la novela de su vida. Es decir, desde que nosotros nacemos tenemos como, no tenemos nada, no sabemos, no tenemos conciencia todavía al 100%, tal vez ni siquiera sabemos ni cómo nos vamos a dirigir, ¿no? Si regresamos tal vez o pensamos cuando teníamos a lo mejor 5, 6 años, pues tal vez ahí empezamos, ¿no? A tener un poco de recuerdos y demás. Pero hasta el día de hoy, como cada uno de nosotros ya tiene la decisión, tanto, bueno, desde un primer momento, cómo es que ya tenemos la conciencia, la razón y con base a ello vamos tomando ciertas decisiones que según, bueno, de acuerdo a ciertos criterios, como aquí lo menciona la libertad, que son los valores, la razón y la voluntad, cómo con base a ello nosotros podemos tomar actos libres, ¿no? Y cómo cada uno de ellos puede tener tanto una consecuencia negativa o una positiva. Entonces, justamente de esto nos habla la libertad. Cada uno de nosotros tenemos esta parte de libertad de escribir en nuestro libro de vida cómo queremos tomar ciertas acciones, ciertas situaciones y cómo yo voy a accionar, ¿no? Principalmente. Ahora bien, vamos a ver esta parte de cómo funciona la libertad. Como tal, ¿cómo va a funcionar? Bueno, nos comentan aquí que va a entrar en juego dos facultades superiores dentro del psiquismo de cada uno, bueno, dentro del psique de cada uno de nosotros. En primer punto, pues va a ser la inteligencia y la voluntad. La inteligencia porque si yo voy a ser una persona que sí quiere expresarse con esta parte de libertad, y no quiero irme a la parte del libertinaje, pues yo de manera inteligente voy a pensar cuáles son mis valores, cuál es mi razón y cuál es mi voluntad para que yo con base a ella pueda accionar de manera con libertad y no pasar a la parte del libertinaje. También aquí nos mencionan que la voluntad elige lo que previamente ha sido conocido por la inteligencia. Antes de elegir es preciso deliberar, es decir, hacer una pequeña reflexión en pensar cuáles pueden ser mis consecuencias, cuáles son mis pros, mis contras y ver cómo yo puedo accionar con base a esto, ¿no? Y para pasar a la parte de hacer circular por la mente las diversas posibilidades con sus diferentes ventajas e inconvenientes. Finalmente, aquí nos mencionan que la decisión va a ser el corte de rotación mental de posibilidades, es decir, ya voy a decidir esta decisión, tal vez me va a costar esto, esta otra decisión me va a costar esto y demás, ¿no? En la vida voy a tener una serie de situaciones en donde yo me voy a colocar en cuál elijo A, B, C, no sé ni cuál tomar, ¿no? Entonces solamente de nosotros vamos a asumir la responsabilidad de estar en un momento de reflexión e introspección para poder evaluar cada una de las alternativas que yo tenga y poder dirigir la que más se amolde a lo que yo quiero lograr, principalmente a lo que yo quiera lograr, pero con mis objetivos, ¿no? Si voy a tomar una decisión que ni siquiera va acorde a mis objetivos ni demás, bueno, pues entonces no tendría resultados tan favorecedores porque sería pues una inversión de tiempo tal vez fallida porque no la voy a optimizar como tal debería ser, ¿no? Bueno, ahora bien, tenemos dos tipos de libertad. Por una parte tenemos la libertad física. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tenemos libertad de movimientos, poder ir y venir. No es como tanto que nos estén diciendo, a ver, Erika, ¿no? No puedes levantar la mano, no puedes girar la cabeza, no puedes hacer esto. No es tanto eso. Nosotros tenemos la libertad de, bueno, si necesito estirarme, me estiro. Si necesito caminar, camino, ¿no? De esta forma, pues va siendo el primer núcleo, el primer núcleo de libertad que podríamos tener desde que nacemos, ¿no? Porque no es como desde que éramos bebés, pues a lo mejor podríamos mover nuestra mano y demás. Entonces esto va implícito y no necesita tanto de un proceso de
de un proceso de pensamiento, ¿no? Si muevo mi mano o no muevo mi mano, ¿no? Es como más, más a la ligera esta parte de libertad física. Por otra parte, tenemos la libertad interior, que va a ser, que es la base de los derechos humanos, ¿no? Ya sabemos bueno, ya sabemos cada uno de nuestros derechos, qué es lo que podemos, cuáles son mis límites, cuáles son mis alcances, y bueno, de ella brota el derecho a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad de conciencia y a vivir según las propias convicciones, ¿no? En algún momento determinado, tal vez no ahorita, pero más adelante, ya podríamos decidir qué es lo que quiero más adelante. Voy a tener la libertad de poder decidir inclusive qué carrera quiero estudiar, que es lo más cercano que podríamos tener, ¿no? Una decisión que va a conllevar, pues sí, un giro de 180 grados, ¿no? En donde yo voy a tener la posibilidad de estar estudiando una licenciatura en particular y para que no les pase lo que les pasa a muchas personas que yo conozco, ¿no? Muchas personas que yo conozco pues aún siguen en esta transición en donde todavía no sé ni qué estudiar, no sé ni qué hacer, se meten a una carrera, tal vez se meten a una carrera de psicología, no les gusta psicología, se meten a educación, no les gusta educación, se pasan a médico cirujano, de médico cirujano se pasan a dentista, ¿no? Y así hacen una pasarela de, de licenciaturas en donde qué está pasando aquí, ¿no? Como les mencionaba, pues están haciendo una inversión de tiempo fallida, una inversión de tiempo que pues, les ha costado ya pues tan solo unos 5 o 6 años, a lo mejor no se sienten, pero ya a la larga van a decir, rayos, ¿cómo es que me pasé tanto tiempo de pasarela de licenciatura en licenciatura, ¿no? Sí, por una parte tenemos la libertad de decidir, en este caso, qué es lo que yo quiero estudiar, pero hay que hacerlo con conciencia para que no nos pase este tipo de situaciones, ¿vale? Y bueno, por otro lado, vamos a la parte del compromiso. Como les mencionaba, desde la parte de la libertad que va a surgir la parte de los compromisos. ¿Por qué? Porque esta parte nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y la reflexión, a la par que lo tiene la parte de la libertad. Cuando nosotros empezamos a adquirir compromisos no es porque nos los impongan. Una parte es cumplir con obligaciones y otra parte es cumplir con compromisos. La parte de obligaciones nos habla que esto ya está impuesto, ya tiene que ser así, es el deber ser. Y por otra parte el compromiso es donde yo de manera con libertad voy a decidir qué compromisos quiero asumir, pero esto ya es de manera más personal lo que yo quiero lograr, ¿de acuerdo? Y con una parte u otra parte, el compromiso también está ligado con la parte de las obligaciones. Sin embargo, recordemos que las obligaciones no las imponen, el compromiso yo solito me lo impongo, es ya de manera más personal. Aquí también nos menciona que la persona comprometida va a tener unas características en particular que nosotros podríamos reconocer de inmediato, ¿no? Bueno, porque en primer punto, cuando yo soy una persona que adquiero compromisos, bueno, a la par que se va desarrollando mi persona generosa, ¿no? Voy a buscar de una u otra forma el dar más afecto, más cariño, el poner más esfuerzo, más bienestar y demás a las situaciones, inclusive entregarlo a demás personas, ¿no? Ya de manera accional, el poder hacer acciones complementarias que cumplan la función de dar a entender a una persona que le tengo cariño, darle a entender a una persona que, bueno, como que esta parte de poner ánimo a otra persona independientemente de ponérmelo a mí, ¿no? Si yo me lo estoy dando en un momento, pues también se lo puedo dar a una segunda persona. Por aquí también nos menciona que debemos de tener muy claro que el compromiso no es real cuando surge de la obligación y de la ignorancia. Justamente como se los mencionaba, si yo estoy hablando que estoy adquiriendo un compromiso por obligación, no tiene nada que ver con un compromiso como tal. Realmente, si yo estoy asumiendo algo de otra persona que no sea, evidentemente que no sea yo, esto lo podemos llamar como una obligación que yo tengo que hacer, no tanto como un compromiso, ¿de acuerdo? ¿Queda claro la diferencia entre obligación y compromiso, chicos? ¿Ya se me durmieron otra vez? Sí, profe. Ok, profe. muy bien. Conste, porque se los voy a preguntar en el examen.
Muy bien. Pues, ¿cuál va a ser la actividad de tarea que se va a quedar el día de hoy? Bueno, aquí les puse una serie de compromisos, ¿de acuerdo? Entonces, no, como les mencionaba, no es tanto el asumir por obligación lo que se nos tiene que imponer, porque si nosotros empezamos a asumir ciertos, en teoría, compromisos por obligación, no son compromisos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les puse 6 compromisos en donde ustedes me tienen que poner si están de acuerdo o no están de acuerdo en asumir este compromiso y que le agreguen el por qué. Ejemplo, pues evidentemente de cada uno de nosotros tenemos que asumir tanto la responsabilidad y el compromiso de nuestra salud sexual. Ya sabemos que existen métodos anticonceptivos, sabemos que existen también bueno, esto que nos va a ayudar a prevenir mucho tanto enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, no es como tanto que caigamos en la parte de la ignorancia, porque, bueno, ya sabemos que existen diversos métodos y que los podríamos utilizar de manera benéfica para nosotros, ¿no? Entonces, aquí quiero que me argumenten si están de acuerdo o no de acuerdo con que no solamente ustedes, ¿no? Sino en general todas las personas tenemos este compromiso de la salud sexual y que agreguemos el por qué. ¿Queda claro la actividad que se queda de tarea, chicos? Sí, profe. Muy bien. Pues dejaría la sesión hasta aquí, chicos. No me despido, los veo más tarde, espero verlos más tarde. Entonces, vayan a desayunar, a despertarse y nos vemos a las 11, ¿de acuerdo, chicos?